El siglo XXI se inició con un estremecedor suceso cuyas consecuencias se han dejado sentir hasta nuestros días. Los ataques terroristas que han pasado a la historia como los atentados del 11 de septiembre o del 11S. En esa fecha del año 2001, comandos suicidas secuestraron 4 vuelos comerciales y estrellaron deliberadamente los aviones contra el Pentágono en Washington y las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, causando miles de víctimas. Como autor intelectual de los hechos, fue de inmediato señalado el fundador del Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que fue hasta su captura y ejecución por militares estadounidenses el terrorista más buscado del mundo. Prepárate para conocer a la persona que se convirtió en el enemigo número 1 de la humanidad. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las novedades en este canal. Ahora sí, quédate hasta el final para conocer esta increíble historia. Comencemos. Osama Bin Laden nació en 1957 en Riad, capital de la Arabia Saudí, de padre yemení y madre originaria de Siria. Era hijo de un humilde estibador que logró convertirse en el mayor contratista de obras de Arabia Saudí. El padre de Osama Bin Laden, el jeque Muhammad Bin Laden, ingeniero y arquitecto según algunas fuentes, simple campesino según otras, dejó su provincia natal de Hadramut, en el centro de Yemen, a principios de los años 20. Al parecer, Muhammad se instaló en Hejaz, Arabia Saudí, en 1932 y allí hizo una fortuna colosal gracias a sus relaciones con la familia real saudí, que le encargó numerosas obras públicas y destacó como un hombre de negocios riguroso y honesto. Su madre, según se dice, no era la esposa favorita de Muhammad Bin Laden, quien tuvo 54 hijos con 11 esposas. Uno de ellos fue Osama Bin Laden, quien tuvo una infancia y juventud dorada, codeándose con los hijos de los príncipes saudíes. Cuando Muhammad Bin Laden murió en un accidente de helicóptero en 1968, todo su inmenso imperio industrial pasó a sus hijos. Osama, con 13 años, heredó $80 millones. Durante sus estudios en la Universidad de Jeddah, Osama se vio influido por uno de sus profesores, el fundamentalista islámico Sheikh Abdullah Azzam, empeñado en la liberación de la causa islámica de la dominación extranjera y alentador en la juventud musulmana del retorno a los estrictos postulados de la fe islámica. En 1979, tras finalizar su carrera universitaria, consiguió en la Universidad de Jeddah un diplomado de ingeniero. Después de 5 años de estudio, pasó a formar parte de la plantilla de ingenieros de la empresa familiar. A partir de 1979, fue ya patente la adhesión de Osama Bin Laden a los credos del integrismo islámico, sin duda como reacción al acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Ese mismo año, la revolución islámica barría el régimen de Shah en Irán y los soviéticos invadían Afganistán. Su trayectoria profesional quedó truncada. Osama abandonó la empresa para integrarse en el movimiento armado que combatía la presencia militar rusa en Afganistán, siguiendo la llamada de la Yihad, la Guerra Santa. Su misión consistía en recoger dinero para financiar la resistencia de los movimientos islamistas contra las tropas de ocupación soviéticas. Escribía además violentas diatribas contra los comunistas, sin olvidar tampoco al occidente decadente. En 1980, empezó a reclutar guerrilleros pro-afganos y estableció sus primeros campamentos. Fue entrenado por la CIA y aprendió por la instrucción a mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales, a preparar explosivos, a ocultarse y a utilizar códigos cifrados para comunicarse. Ello se comprende en el contexto de la Guerra Fría que americanos y rusos sostuvieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética. Los Estados Unidos aportaban su ayuda incondicional a todos los grupos afganos en su guerra contra la Unión Soviética, con la idea de convertir la ocupación de Afganistán en un Vietnam ruso, como efectivamente ocurrió. Entre 1979 y 1989, los norteamericanos entregaron cerca de $3.000 millones a la resistencia afgana y cerca de 35.000 combatientes procedentes de 40 países fueron formados como guerrilleros en los campos de entrenamiento situados a lo largo de la frontera con Pakistán. En 1988, Osama Bin Laden fundó Al-Qaeda, la base en árabe. La mayoría de sus miembros eran veteranos de la guerra de Afganistán, que finalizaría en 1989 con la derrota y retirada de las tropas soviéticas.
La organización tenía bases en Argelia, Uzbekistán, Siria, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Líbano, Irak, Kosovo, Chechenia, Cisjordania y Gaza. La ruptura definitiva de Osama Bin Laden con sus aliados norteamericanos se produjo en 1990, cuando, como parte de los preparativos para la Guerra del Golfo, entre el 90 y el 91, los Estados Unidos desplegaron tropas en Arabia Saudí, tierra de los lugares sagrados musulmanes de la Meca y Medina, anticipando que, después de la Guerra del Golfo, se prolongaría la presencia norteamericana en el país. Osama Bin Laden multiplicó sus llamamientos para derrocar a la monarquía saudí. Esta decisión le acarreó primero el destierro en 1991 y 2 años después la pérdida de la ciudadanía. Bin Laden se trasladó a Sudán, donde permaneció 5 años, pero debido a las presiones estadounidenses fue expulsado por el gobierno sudanés. En 1996 se instaló con su familia en Afganistán y pronto entró en contacto con el líder del recientemente establecido régimen de los talibanes entre el 96 y 2001, el Mullah Muhammad Omar. Le entregó en matrimonio a una de sus hijas y se hizo construir en el feudo de los talibanes una lujosa y espaciosa mansión, donde residió con su numerosa familia. Tenía 4 esposas y 13 hijos. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos vídeos. Ese mismo año, haciéndose eco de las exigencias de los miembros de los órganos de seguridad nacional, el presidente Bill Clinton autorizó a la CIA a emplear todos los medios para eliminar físicamente al multimillonario saudí y destruir la estructura política y militar creada por este. Pero ninguno de los mercenarios contratados por el espionaje norteamericano, se habla además de humillar, logró cumplir la arriesgada misión. Al-Qaeda estableció como objetivos prioritarios el ataque a los Estados Unidos y sus aliados en Oriente Próximo. Bin Laden fue el presunto responsable de los atentados norteamericanos de Nairobi y Dar en Salam, que provocaron 263 muertos en 1998. Y del ataque contra el crucero US Cole en Adén en octubre de 2000, con 17 muertos. Se calculaba que era poseedor de una fortuna de $300 millones. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que fallecieron cerca de 3.000 personas, Osama Bin Laden se convirtió en el terrorista más buscado del mundo. El 16 de septiembre de 2001, el presidente George Bush exigió a Afganistán la entrega del líder de Al-Qaeda, a lo que el régimen talibán respondió con una tajante negativa. Pero ni la inmediata invasión de Afganistán, completada a finales del mismo año, llevó a su detención, ni se llegó a ninguna certeza sobre su paradero hasta 10 años después. El 1 de mayo de 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que Osama Bin Laden había fallecido en una operación llevada a cabo por comandos militares estadounidenses en una residencia en las afueras de la ciudad de Abbottabad, en Pakistán. En las primeras horas de la mañana, un pequeño grupo de fuerzas estadounidenses, incluidos los Navy SEALs, allanó un recinto amurallado y fortificado en Abbottabad, Pakistán. En el tiroteo que siguió, Bin Laden y otros 3 hombres mueren. También muere una mujer. Según los informes, Bin Laden muere de una herida de bala en la cabeza. Se toman muestras de ADN antes de que su cuerpo sea enterrado en el mar. 17 de junio de 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retira formalmente los cargos penales relacionados con el terrorismo contra Bin Laden. Algunos de sus hijos corrieron la misma suerte que el fundador de Al-Qaeda, mientras que otros decidieron seguir un camino bien distinto. Desde la muerte de Osama Bin Laden a manos de tropas estadounidenses. Fue entonces cuando la organización terrorista perdió su hegemonía en favor de Daesh. Sin embargo, tras la derrota de los yihadistas en Siria, Hamza Bin Laden volvió a poner en escena a la organización fundada por su padre, quien lo eligió como heredero tras morir su otro hijo, Saad, en un ataque de drones americanos. Así, comenzó el sucesor del terrorista a dirigir la lucha contra Occidente, hasta encontrarse con el mismo obstáculo que su padre y sus hermanos fallecidos, los estadounidenses. Con Hamza muerto y con el historial que persigue a la familia, surge la duda por el paradero del resto de la numerosa estirpe de Bin Laden. Khalid Bin Laden fue abatido en la misma operación que acabó con la vida de Osama en 2011 en Pakistán. Omar Osama Bin Laden
quiso seguir los pasos de sus parientes, aunque abandonó a Al Qaeda en el año 2000 por no querer ser asociado con la muerte de civiles ni con las acciones de su padre, dedicándose ahora al mundo de los negocios. Abdallah Bin Laden nació en 1976 y dirige su propia marca llamada Fame Advertising en Jeddah. Además de estar fuertemente vigilado por el gobierno saudita, no se cree que esté vinculado al terrorismo. De la vida del resto de sus hijos se sabe tan poco como su número exacto, aunque algunos medios ponen la cifra entre 15 y 20 descendientes. La discreción y el intento de mantener el anonimato son los signos de los familiares que aún quedan con vida del que fue el mayor enemigo de Occidente, desvinculándose la mayoría de las atrocidades cometidas por Osama Bin Laden. Hemos llegado al final del vídeo y para que no te pierdas nada, no olvides suscribirte, darle a la campanita de notificaciones y dejar un like si también te gustó esta historia. Saludos y hasta la próxima.